Hola, mi nombre es Valerie Morán y hoy junto a mi compañera María Gutiérrez les vamos a hablar sobre la historia de la química. Vamos a empezar con una breve introducción sobre la química y primero vamos a recordar qué es la química. Bueno, la química se conoce como la ciencia central y estudia la composición, estructura y propiedades de la materia, incluyendo su relación con la energía asociada a estos cambios que se producen cuando la materia se transforma. La química está ligada al desarrollo cultural de la humanidad y su conocimiento de la naturaleza. Se considera que la química es una ciencia estable a partir de la ley de la conservación de la masa planteada por Anthony Lavoisier. La palabra química procede de la palabra alquimia, el nombre de un antiguo conjunto de prácticas protocientíficas que abarcaba diversos elementos de la ciencia actual. Ahora veamos su importancia. La química es importante en la vida cotidiana por diversas razones, debido a que contribuye a la satisfacción de la humanidad en alimentación, medicamentos, indumentaria, vivienda, energía, transportes y comunicaciones. También porque suministra materiales a la física y a la industria, proporciona modelos y sustratos a la biología y a la farmacología, y aporta propiedades y procedimientos a las ciencias y las técnicas en general. La química es esencial y está presente de diversas formas en cada paso que da la humanidad hacia la evolución. Ahora veamos la química en la prehistoria. La historia de la química abarca desde la prehistoria de la humanidad, cuando la humanidad aprendió a transformar la materia en beneficio de su supervivencia y una mejora de sus condiciones de vida. En los periodos prehistóricos, en pleno paleolítico y antes del último periodo glacial, la humanidad descubre la primera reacción química de importancia que controlaban los seres humanos, que fue el fuego. Este logro se considera una de las tecnologías más importantes de la historia, no solo porque proporcionaba calor y luz, sino que también servía como protección contra animales salvajes. Y después lo utilizaron para despejar los bosques, para cazar o cultivar. Y además sería base para el control de otras reacciones químicas, como la derivada, que es la cocción de los alimentos, que facilitaron la digestión y disminuían la cantidad de microorganismos patógenos que había en ellos. Ahora hablaremos sobre las primeras civilizaciones. Las primeras civilizaciones, como los egipcios y los babilónicos, concentraron un conocimiento práctico en lo que concierne a las artes relacionadas con la metalurgia, cerámica y tintes. Sin embargo, no desarrollaron teorías complejas sobre sus observaciones. Desde entonces hemos aprendido a manipular los metales y el resto de los elementos. Descubrimos cómo reacciona el oxígeno, aprendimos a ordenar los elementos que existen en el universo en una tabla y entendimos que las cosas se componen de cosas pequeñísimas que conocemos como átomos. Ahora vamos a la metalurgia. La metalurgia surgió hace unos 8.000 años cuando el ser humano empezó a extraer metales de las rocas para elaborar anillos y collares. De acuerdo a los estudios referentes a la prehistoria, el primer metal empleado por los seres humanos fue el oro, que puede encontrarse en forma nativa, por lo que no necesitaba transformaciones químicas para su uso. La plata y el cobre también se pueden encontrar en forma nativa en pequeñas cantidades, permitiendo un uso limitado de objetos metalísticos en las culturas antiguas. Las técnicas de esta metalurgia inicial se limitaban a fundir los metales con la ayuda del fuego, para purificarlos y dar forma a los adornos o herramientas mediante moldes o cincelado. Pero los metales nativos son escasos, y hasta que se aprendió a extraer los metales a partir de sus minerales no se pudo generalizar el uso de los objetos metálicos, lo que sí implicó el control de reacciones químicas. Se consideraba que los espíritus eran los responsables de estos cambios, y para poder controlar estos procesos se recurrió a ciertas prácticas que habrían permitido persuadir a dichos espíritus, como la magia negra. Ahora vamos al bronce. Al principio los metales se usaban por separado o mezclados, tal como se encontraban. Al mezclarse el cobre con estaño o arsénico, intencionadamente se consiguieron metales de mejores calidades, las aleaciones denominadas bronces. Por experimentación o como resultado de mezclas accidentales se descubrió que las propiedades mecánicas del cobre se podían mejorar en sus aleaciones. Especialmente tuvo éxito la aleación del cobre con el estaño y trozos de otros elementos como el arsénico, conocido como bronce,
que se consiguió de forma aparentemente independiente en Oriente Próximo y en China, desde donde se extendió por casi todo el mundo y que dio el nombre a la Edad de Bronce. La Edad de Bronce no solo fue el periodo de mayor desarrollo de la metalurgia en términos de expansión y diversidad, sino que influyó en muchos otros campos al extender el uso de objetos metálicos. La disponibilidad de herramientas y armas fabricadas con un metal más duro y resistente permitió el desarrollo de la agricultura y los grandes ejércitos, y se fomentaron las rutas comerciales para el intercambio tanto de los minerales escasos como de productos terminados. A partir de la Edad del Bronce, los pueblos que consiguieron armas de aleaciones y metales más duros se impusieron a sus vecinos. Ahora vamos con el estaño. Es un metal plateado maleable que no se oxida fácilmente con el aire y es resistente a la corrosión. Se encuentra en muchas aleaciones y se usa para recubrir otros metales protegiéndolos de la corrosión. Una de sus características más llamativas es que bajo determinadas condiciones forma la peste del estaño. Al doblar una barra de este metal se produce un sonido característico llamado grifo del estaño, producido por la fricción de los cristales que lo componen. Hierro. Este proceso fue mucho más complicado, ya que requería temperaturas más elevadas y por lo tanto la construcción de hornos especiales. Sin embargo, el metal obtenido así era de baja calidad, con un elevado contenido en carbono y tenía que ser mejorado en diversos procesos de purificación y forjándolo. La humanidad tardó siglos en desarrollar los procesos actuales de obtención de acero, generalmente por oxidación de las impurezas, insuflando oxígeno o aire en el metal fundido. Aluminio. La obtención del aluminio, descubierto a principios del siglo XIX y en un principio obtenido por reducción de sus sales con metales alcalinos, destacó por su ligereza. Su precio superó el del oro y era tan apreciado que unos cubiertos regalados a la corte francesa se fabricaron de este metal. Con el descubrimiento de la síntesis por electrólisis y posteriormente el desarrollo de los generadores eléctricos, su precio cayó, abriéndose nuevos campos para su uso. Ahora los dejo con mi compañera María. Mi nombre es Salomé Gutiérrez y yo les vengo a hablar sobre la cerámica y el vidrio, cuyo desarrollo ha acompañado al hombre desde la prehistoria hasta los laboratorios modernos. El origen de la cerámica data desde el Neolítico, cuando el hombre descubrió que los recipientes hechos de arcilla cambiaban sus características mecánicas e incrementaban su resistencia al agua al calentarlas en el fuego. Fue en China donde se perfeccionaron enormemente las tecnologías de fabricación de la cerámica, hasta dar por la porcelana de siglo VII. En este compuesto químico se está constituido por metales y no metales, que incluyen minerales como la arcilla, cemento y vidrio, que se fabrican en forma de polvo o pasta, y que al someterse a cocción sufre un proceso físico-químico, por lo que adquiere consistencia pétrea, es decir, es un material constituido por sólidos inorgánicos no metálicos que son producidos mediante el tratamiento térmico. Ahora bien, hablaremos sobre el vidrio. Los primeros objetos de vidrio que se fabricaron fueron cuencas de collar o abalorios, pero las vasijas huecas no aparecieron hasta 1500 a.C. Es probable que fueran artesanos asiáticos los que establecieron la manufactura del vidrio en Egipto, de donde proceden las primeras vasijas. El vidrio es un sólido amorfo e inorgánico, el cual se puede encontrar en la naturaleza o producido por el ser humano. Para este último, sus materiales se componen principalmente por el sílice, formador de vidrio y otros materiales. Estos se fusionan a altas temperaturas estando en un estado viscoso, fundido en el cual mayormente se le da la forma deseada. Luego son sometidos a bajas temperaturas hasta adquirir unas condiciones rígidas, debido a que este proceso se realiza de manera rápida y no se llega a formar una estructura cristalina a la cual se debe su transparencia, ya que los bordes cristalinos desvían la luz causando la reflexión. Ahora bien, hablaremos sobre el esmalte y la pintura. Hace unos 40.000 años, los artistas primitivos inventaron los primeros pigmentos utilizando la combinación de tierra, grasas animales, minerales, carbón y tiza. Con estos materiales naturales pintaron las paredes de sus cuevas,
con una paleta de colores limitada al rojo, amarillo, negro y blanco. Las primeras pinturas usaban grasas animales y salivas como alucinantes. Y más tarde, durante la Edad Media, los artistas utilizaban huevos para combinar sus pigmentos. Sin embargo, en el siglo XV los artistas comenzaron a usar óleos y transformaron dramáticamente el arte de la pintura. Se empezaron a usar minerales más lujosos. Hace unos 6.000 años se creó un pigmento azul vibrante llamado azul ultramar, que significa más allá del mar. A partir de la piedra preciosa, semipreciosa, lápiz lazuli, esta piedra azul fue importada originalmente por los egipcios de las montañas de Afganistán para hacer joyas y tocados. Sin embargo, una vez que los comerciantes italianos lo importaron a Europa durante el siglo XIV y XV, los artistas extrajeron polvo azul brillante de este mineral. El pigmento era muy buscado entre los artistas medievales y se consideraba tan precioso como el oro. A medida que avanzaba la comprensión de la química, los científicos comenzaron a intentar crear colores sintéticos en un laboratorio. A partir de la década de 1700 se descubrió que por accidente el azul ultra de Prusia, un tono más oscuro cuando un químico buscaba producir un pigmento rojo. Y en 1826 el químico francés Jean-Baptiste Guibert inventó una versión sintética del azul ultramar, llamada ultramar francés, quien la fabricó calentando caolinita, carbonato de sodio y azufre en un horno. Durante los próximos 100 años se crearon muchos más colores artificiales, los que permitió a los artistas nuevas posibilidades y pigmentos más baratos. A finalizar del siglo XIX se podría comprar casi cualquier color por un precio relativamente bajo. Ahora bien, hablemos sobre las teorías filosóficas. En la antigua Grecia, los grandes pensadores se dedicaron a varios aspectos de la ciencia. Una de las grandes intrigas de la época era cómo estaban construidas las cosas, es decir, los elementos que componen la Tierra. Para tales de Miletos, todos los materiales de la Tierra se originaban a partir del agua. El famoso filósofo griego Aristóteles estableció la doctrina de los cuatro elementos: el aire, el fuego y la tierra. A partir de esto se formaron todos los que existen en el universo. Este concepto se mantuvo por muchos siglos. También en la antigua Grecia, la idea de que las cosas también estaban formadas por partículas, ya que no podían dividirse, fue Demócrito, quien nombró estas partículas como el átomo, que se significa indivisible, de donde se deriva el término átomo. Ahora bien, hablemos sobre la alquimia. Se desarrolló entre el 300 a.C. hasta 1600 después de Cristo. Entre sus objetivos se encontraba transformar materiales burdos en valiosos, como el hierro en oro, descubrir la medicina infalible o la fórmula para la inmortalidad. Por ejemplo, el médico sueco Theophatus Bombatus von Heyhen, mejor conocido como Paracelsus, fue un alquimista enfocado en la creación del elixir de la vida o la piedra filosofal. Por su parte, los alquimistas chinos inventaron la pólvora en el siglo IX, que llegó a Europa en el siglo XIII, de la mano del monje inglés Roger Bacon. Ahora bien, hablemos sobre la química moderna. La alquimia dio paso a la ciencia química con la aplicación del método científico y la medición experimental. Este periodo abarca desde el siglo XVII hasta la actualidad, la vida como la conocemos. No sería posible sin la participación de la química. Uno de los más recientes avances es el desarrollo de la batería de litio, que se usan en una gran diversidad de equipos electrónicos. Gracias a la investigación de Stanley Whittingham y Johann Goodnow, la primera batería comercial de litio fue creada por Akira Yoshino en 1985. Entonces, 3 investigadores recibieron el Premio Nobel de Química del 2009. Hasta la fecha se han descubierto 118 elementos. En el 2016 recibieron oficialmente sus nombres los últimos elementos descubiertos: nihonio, moscovio, TNC y organocemo. Muchas gracias por ver nuestro video.